Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, sí. Buenas noches, licenciado. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Leslie. Buenas noches, qué bueno de oírles. Buenas noches, licenciado. Qué bueno de oírles y qué bueno que están por allá. Primero, mis disculpas por no haber estado con ustedes en la clase pasada. Tuve mi contratiempo, tuve que llamar a la coordinación para excusarme, pero ya estoy aquí otra vez. Habíamos dejado, hiciéramos el trabajito aquel del índice del código. Les dije, ok, que le íbamos a pedir en la próxima clase, o sea, en la clase anterior. La realidad es de que no lo voy a pedir, ni lo voy a recoger porque eso es interés de cada uno, de ir haciendo las cosas como se van pidiendo. Y habrá alguna otra oportunidad que vamos a ir haciendo algunas otras actividades. Y realmente es importante que lo vayan haciendo, pues los más interesados obviamente tienen que ser cada uno de ustedes. Porque si lo hacemos cada uno de ustedes, obviamente pues será en beneficio de quién. ¿Mío? No. De Juanito, tampoco. De Pedro, tampoco. De Esther, tampoco. De María, tampoco. No, es de cada uno. Y cada uno tendrá su oportunidad de irse preparando de la mejor forma posible. El primer día se recuerdan que empecé a preguntar, no lo hice, no lo tengo. Lo dejé en la casa, lo dejé aquí, lo dejé allá, cualquier pretexto. Cada quien tendrá su forma de hacerlo, pero hay que hacerlo. Al abrir el salón, digamos, por ejemplo, ahorita me está pidiendo Iris y Shem que la admita en la clase. Dice, persona ajena al domicilio, Universidad de San Carlos de Guatemala, profesores. Yo le doy entrada, porque asumo que es alumna de aquí de la facultad. Pero el problema es, y se los digo como un consejo, porque le di entrada a un grupito de unos 10 tal vez, no sé, que obviamente no tienen bien su conexión con el salón y facultad, porque no tengo por qué estarles dando yo entrada, sino que tienen que entrar directamente. Y no es que a mí me cueste, yo lo hago con mucho gusto, no me cuesta. El problema es de que cuando tengamos alguna comunicación, mandar alguna nota o algo, qué sé yo, por cualquier emergencia, no les va a llegar y no van a estar conectados como todos los demás, porque todos los demás entran sin necesidad de que exista una autorización de parte mía, sino que entran directamente, y así debe ser, porque cuando les llega a ustedes cualquier notificación, les tiene que llegar directamente, porque si no después yo no sabía, a mí no me llegó, que esto, que el otro, así tengo un problema yo en el semestre pasado, se los digo con tiempo, se los pongo ahí como una lucecita anaranjada para que lo arreglen. No es animadversión, ni es ningún regaño, ni cosa por el estilo, sino que para que lo arreglen, y obviamente tengan sus, ¿cómo se llama? Tengan sus cosas bien. Háganlo, y así se van a evitar cualquier inconveniente, cualquier situación que se pueda dar, no solo en mi curso, sino que con todos los profesores. Háganlo, que es un buen tiempo para poderlo hacer. Vamos a seguir hablando del derecho procesal penal.
Vamos a seguir hablando del derecho procesal, penal. A ver, voy a ir preguntando a alguien por ahí. A ver, Lester. ¿Qué es el derecho procesal penal, Lester? Lester Alejandro. Cindy. Lester no nos contesta. Buenas noches, Lick. No sé si Cindy yo o Cindy quién. Cindy Marisol. Ah, Usted. sí, ¿qué manda? Lo que le pregunté a Lester, ¿qué es el derecho procesal penal? Ah, pues Lick, yo, según lo poco que hemos visto, a mi cabecita es como las normas y pues penal y de procesal penal como un conjunto de normas que regulan cualquier proceso de carácter penal. Kevin. Buenas noches, licenciado. Ahorita estamos con Kevin. Sí, Lester. Perdona que no había respondido, pero es que me llamaron de mi trabajo. Cuéntenos. Perdone, para mí son normas jurídicas, licenciado, que son de alguna manera ejecutadas por algún tipo de órganos. En este caso, pues estaríamos hablando de juzgados, creo, para determinar delitos. Al menos eso es lo que yo entiendo sobre el procesal penal. Mirna Dulce. Buenas Dulce noches, Lick. María. ¿Qué tal? Buenas noches, Dulce. Misma Bien, pregunta. usted. Bien, bien. Misma pregunta, diferente Ah, respuesta. no, obviamente, no todos pensamos igual de un mismo tema. El derecho procesal penal es aquel que nos habla de los procedimientos adecuados que va a llevar los tribunales y todo lo que tiene jurisdicción sobre esto para determinar un delito y todo eso que se lleva desde que encauzamos un proceso penal. ¿Quién más? Kevin. Kevin, no aparece Kevin. Solo se conectó y dejó ahí la... Claudia. Buenas noches, Lick. El derecho procesal penal es
Es el conjunto de normas jurídicas, instituciones y principios jurídicos que están contenidos en una ley. Ahí le están soplando, ¿ah? No es mi nieta la que está jugando con los marcadores, Rick. Ahí está jugando con los marcadores. No, tiene 3 añitos, apenas se le entiende lo que habla. Yo pensé que le estaba soplando a su nieta. Ah, no. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños, no, mi amor, no es feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños, dice. Sofía, ¿qué dice Sofía de León? Es el conjunto de normas jurídicas que regula el proceso estatal y los órganos que intervienen. El proceso penal, no estatal, el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Así decíamos y hablábamos también de que para entender lo que era el proceso, el derecho procesal penal, teníamos que analizar las funciones del Estado. Y entre eso hablábamos de la función penal y la función jurisdiccional. Y a través de la función jurisdiccional decíamos que estaba integrado porque lo que es la incriminación y lo que es el proceso. Es decir, el Estado dice, voy a regular la conducta en sociedad. Voy a regular la conducta en sociedad para la convivencia en sociedad, la convivencia en paz, para que todos convivamos en paz. Y lo que está prohibido hacer y lo que no podemos hacer. Entonces dice, voy a determinar delitos y voy a fijar penas. Y esto lo hace a través del proceso legislativo. Es decir, el proceso legislativo de creación de la ley. Crea las normas jurídicas para regular la conducta en sociedad como una forma preventiva, podríamos decir, para poder convivir en sociedad. Y luego dice, ya tengo las normas, que obviamente están recopiladas en el Código Penal, pero también dice, hay algunas leyes penales difusas por ahí, pero también dice, bueno, ¿y cómo voy a aplicar esa ley penal al caso concreto? Voy a aplicar esa ley penal al caso concreto determinando a través de un mecanismo. Ese mecanismo se llama proceso penal. Es decir, crea el mecanismo necesario, crea ese instrumento que se llama proceso penal para poder aplicar la ley penal al caso concreto. Y eso es lo que comprende lo que es la función penal, lo que es la incriminación, la determinación de delitos y la fijación de penas y el proceso penal. Y luego se plantea otro problema. ¿Quién va a ser el encargado de aplicar la ley penal al caso concreto? ¿Sí? ¿Quién va a ser el encargado de aplicar la ley penal al caso concreto? Y cuando se habla de aplicar la ley penal al caso concreto, cuando se habla de aplicar la ley penal al caso concreto, nos referimos específicamente a los órganos jurisdiccionales y cómo se va a proceder en la aplicación de la ley penal al caso concreto. En ese sentido, tenemos que hablar de lo que es la organización judicial penal, es decir, cómo están organizados, o se refiere a los órganos jurisdiccionales que ejercen jurisdicción. Es decir, cuando decimos que ejercen jurisdicción es porque tienen jurisdicción para que se reconozca con fuerza de verdad legal las decisiones que adoptan los tribunales. Es decir, que se imponen ante terceros. En ese sentido, el Estado efectúa dos actividades. Una actividad declarativa y otra actividad ejecutiva. En una declara el derecho aplicable, y esto es a través de los órganos
jurisdiccionales, que están presididos obviamente por un juez si es un tribunal unipersonal, o por un tribunal colegiado si es un tribunal, si es una sala, por ejemplo, o un tribunal de sentencia integrado por diferentes personas. Y por otro lado, habla de la organización del proceso, es decir, cómo se va a proceder en la averiguación del hecho. ¿Cómo se va a proceder en la averiguación del hecho? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el Estado en relación con la aplicación de la ley penal al caso concreto? Y así es que, así las cosas, tenemos una serie de normas que regulan el proceso penal. Y los que ya tuvieron la oportunidad de hacer el resumen del código, y aún más, los que fueron un poquito más allá, y que empezaron a leer el código, empezaron a ver cómo estaba integrado, cuáles eran sus partes, se pudieron percatar de que el proceso penal, pues obviamente tiene, en el Código Procesal Penal ustedes van a encontrar, en un principio, los principios constitucionales, los principios procesales que forman el proceso penal, las instituciones del proceso penal, van a encontrar la jurisdicción, la competencia, las partes, la acción, cómo se va a proceder en el procedimiento común, se va a hablar de los actos introductorios, se va a hablar de una investigación, de un procedimiento intermedio, de una fase del juicio, de un procedimiento, de una fase del juicio, de una sentencia y una ejecución de la sentencia. Esto lo voy a estar repitiendo inveteradamente, cuantas veces sea necesario para que se les vaya quedando cuáles son las etapas del proceso. Y hablamos de las etapas, y hablamos básicamente que el proceso tiene 5 etapas. O sea, la investigación, el procedimiento intermedio, el juicio, la sentencia y la ejecución de la sentencia. Entonces, ¿cómo va a ser la organización del proceso? Vamos a ver qué se hace, o está regulado, mejor dicho, en el Código Procesal Penal, está regulado cómo se va a proceder en cada una de las etapas del proceso, o en cada momento procesal, cómo se va a proceder, qué es lo que se va a hacer en cada etapa del proceso, quiénes van a intervenir. Por ejemplo, si hablamos de la etapa de investigación, ¿quién tiene a su cargo la etapa de investigación? Si es el Ministerio Público el que tiene a su cargo la etapa de investigación. ¿Qué se va a hacer en esa etapa de investigación? ¿Quién va a llevar a cabo el control de esa etapa de investigación? ¿Cuánto va a durar? ¿Para qué va a servir la investigación? Y así vamos a ver toda esa serie de actividades y formas mediante las cuales se aplica la ley penal al caso concreto. Pero obviamente, ¿quiénes la van a aplicar? ¿Quiénes ejercen jurisdicción? ¿A través de qué? A través del proceso. ¿A través de qué? De los órganos jurisdiccionales y a través del proceso penal. Hasta ahí estábamos en la clase pasada. Ahora vamos a hablar de los caracteres del derecho procesal penal. En primer lugar, decimos que es una rama del derecho público. ¿Por qué decimos que es una rama del derecho público? Porque regula una actividad pública, que es estatal. No es una actividad particular. Es decir, que nunca hemos visto nosotros, por ejemplo, que salga licitación pública, que se va a licitar la aplicación de la ley penal al caso concreto, y que la vaya a ganar la sociedad Delitos S.A., quien va a ser la encargada de aplicar la ley penal al caso concreto. Eso no lo vamos a encontrar, sino que es una actividad pública que es estatal.
Es decir, esto está basado en el principio del jus puniendi, es decir, que el Estado se reserva para sí el derecho de castigar. Es decir, que es una actividad pública que corresponde al derecho público. Es una actividad pública estatal, no es particular. Es decir, si fuera particular, el Estado delegaría esa actividad en los particulares. En los particulares, ¿quiénes serían los encargados de aplicar la ley penal al caso concreto? Pero no, es una actividad pública. Y esta actividad pública, pues obviamente es una actividad pública que es estatal. Por otro lado, otro de los caracteres que decimos del derecho procesal penal, hablamos que es accesorio o instrumental con respecto al derecho material o sustantivo, porque nos sirve para aplicar el derecho penal, es decir, es el instrumento. Ahí en el Código Procesal Penal vamos a encontrar, como les digo, cuáles son los mecanismos o cuáles son las actividades que se desarrollan para poder aplicar la ley penal a un caso concreto. Y esto obviamente tiene mucha relación con lo que es el desarrollo del proceso. Y vuelvo a caer otra vez en lo mismo. Quienes han tenido la oportunidad de ver ya el Código Procesal Penal, de haber hecho su trabajito ese, el resumen que les dije, de haber copiado el código o el índice del Código Procesal Penal, esto es importante. Y es importante porque ahí vamos a encontrar todos los mecanismos que nos sirven para aplicar la ley penal al caso concreto. Van a encontrar ustedes cómo se ejerce la acción, quiénes pueden ejercer la acción, cuáles son los principios generales, cuáles son los sistemas de ejercicio. Van a encontrar quiénes son los jueces competentes, quiénes conocen en cada una de las etapas del proceso, quién conoce la etapa de investigación, quién conoce de la etapa del procedimiento intermedio, quién conoce de la etapa del juicio, quién dicta sentencia, quién conoce en apelación, quién conoce en casación, quién ejecuta la pena impuesta en determinado proceso. Van a encontrar quién es el que ejerce jurisdicción. Van a ver que el Ministerio Público es quien investiga. Van a ver que posiblemente puede haber un creante adhesivo, que es el que se adhiere al ministerio, que se adhiere a la acusación o a la investigación o a la querella que ha planteado el Ministerio Público, coadyuva con la investigación que realiza el Ministerio Público, y así van a encontrar ustedes todo lo relacionado con el proceso, desde su etapa inicial, con los principios que informan el proceso, hasta las últimas consecuencias, o sea, hasta el último recurso que se pueda interponer. Por eso es que es accesorio o instrumental, porque es el instrumento, es el accesorio que nos sirve para aplicar el derecho penal material sustantivo. Y finalmente también decimos que el derecho procesal penal es una disciplina autónoma con respecto del derecho penal material. Es decir, que tiene sus propias normas que no dependen del derecho penal. Tiene sus propias normas que no dependen del derecho penal. Y cuando hablamos que tiene sus propias normas que no dependen del derecho penal, nos referimos a que es un instrumento que nos sirve para aplicar la ley penal al caso concreto. Y volvemos a caer, estaba hablando de la autonomía, que tiene sus propias normas, porque no dependen del derecho penal. Es decir, que en el Código Procesal Penal ustedes no van a encontrar ninguna norma que se refiera a
a penas, a delitos, a determinación de delitos, a fijación de penas, sino que van a encontrar normas procesales, normas para aplicar la ley penal a un caso, normas para aplicar la ley penal a un caso concreto. Es decir, que se tiene que tener el derecho procesal penal sus propias normas, que no dependen del derecho penal. Encontramos cómo desarrollar el proceso, qué actividades se pueden desarrollar en cada una de las etapas del proceso, pero no van a encontrar delitos, no van a encontrar regulación de conductas, no se va a encontrar cómo se van a regular esas conductas o qué penas se le pueden imponer si se incumplen con las normas. Esto lo vamos a encontrar en el Código Penal. Entonces, recapitulando, los caracteres del derecho procesal penal son: es una rama del derecho público porque regula una actividad pública que es estatal. Es accesoria o instrumental porque nos sirve de instrumento para aplicar el derecho penal. Y es una disciplina autónoma respecto del derecho penal porque tiene sus propias normas que no dependen del derecho penal. ¿Alguna pregunta? Por el momento todo claro, Lic. Todo claro, gracias, Dulce. ¿Alguien más? Todo claro, Lic, muy amable. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a hablar de las relaciones con otras disciplinas. Y cuando hablamos de relaciones con otras disciplinas, también nos referimos a las afinidades que puedan existir con otras ramas del derecho. Pueden haber diferencias o pueden haber afinidades. Y una de las principales es con el derecho procesal civil. Es decir, ¿qué diferencias o qué afinidades podemos encontrar con el derecho procesal civil? En cuanto al objeto, estamos hablando de relaciones con otras ramas del derecho, con otras disciplinas. Y hablamos en primer lugar en cuanto al objeto. En el derecho procesal penal hay una relación de derecho. ¿De qué derecho estamos hablando con el derecho procesal penal? Pregunto. Hay una relación, porque en el derecho procesal penal hay una relación de derecho. ¿Qué clase de derecho es? Público. Es público. Y en el derecho procesal civil hay una relación de derecho. Es una relación de derecho privado. Correcto. Entonces, cuando hablamos del derecho procesal civil en cuanto al objeto, decimos que es una rama del derecho público porque porque hay una relación de derecho público, regula una actividad pública que es estatal. Es decir, que regula cuándo se va a cometer un hecho delictivo. Sí, cuando se comete un hecho delictivo surge el derecho procesal penal, surge el proceso penal. Hay que restablecer el orden penal que se ha violentado. En cambio, en el derecho procesal civil no. Es una relación de derecho privado. En el derecho procesal penal surge la relación entre el Estado y el particular para resolver el conflicto que se está discutiendo. En cambio, en el civil no, es una relación de derecho privado. ¿Por qué decimos que es una relación de derecho privado? Pongámonos a pensar en que dos personas convienen un contrato de mutuo porque una le va a dar la ¿cómo se llama? La relación, o mejor dicho, va a condicionar, van a pactar ciertas
ciertas condiciones. Por ejemplo, en un contrato de mutuo se va a fijar que una persona le va a dar en calidad de préstamo de mutuo con la obligación de devolver lo mismo en algunas condiciones. Le va a prestar 10,000 o 100,000 quetzales que le va a devolver en un plazo de 10 meses mediante 10 cuotas mensuales y consecutivas de 10,000 quetzales. Se pacta una tasa de interés de un 8% sobre saldos deudores y una serie de más, pero principalmente eso. Ahí la relación que existe es de derecho privado. Es la relación entre las personas. Es el incumplimiento del contrato. ¿Sí? Es el incumplimiento del contrato. Porque la relación es de derecho privado, no es de derecho público. Lo que eventualmente se puede discutir, es la relación que puede existir entre dos particulares. Resolviendo un conflicto que se pueda dar para la resolución de un contrato. Puede ser un contrato de arrendamiento y tantos que pueden haber en la vía ordinaria, la vía ejecutiva, la vía sumaria, o la vía ejecutiva común, o la vía ejecutiva en la vía de apremio, o en los contratos o en la vía sumaria, o en las ejecuciones especiales, etcétera, y mayormente en el orden de los juicios ordinarios, pero esto es materia eminentemente civil. Entonces, en el derecho procesal hay una relación de derecho público, en el derecho procesal civil hay una relación de derecho privado. Lo que importa es la relación entre las personas, el conflicto que pueda surgir como consecuencia de haber pactado, de haber celebrado un contrato, por ejemplo. Digamos dos. El proceso penal normalmente, ¿sí, David? Sí, licenciado, disculpe que lo interrumpa, pero creo que no estoy logrando entender en sí la relación que existiría entre el derecho procesal penal y el derecho procesal civil. No sé, o sea... Aquí no hay relación. Yo les dije que cuando íbamos a hablar de las relaciones con otras disciplinas, hablamos también de diferencias. Aquí lo que hay es una diferencia. Aquí no hay una relación. Ah, ok. Porque la diferencia es de que hay un derecho privado y el otro es derecho civil. Yo les fui claro cuando les expliqué, les dije, aquí vamos a ver diferencias o relaciones, pero también se tienen que hablar de diferencias. Ok, y aquí eso era lo que me confundí. Aquí lo que hay es una diferencia. Ok, perfecto. Sí, eso es lo que me estaba confundiendo. Muchas gracias, Lic. Con gusto, David. ¿Alguien más? Bien. El proceso penal normalmente es imprescindible para la solución del conflicto que en él se discute. Normalmente. En cambio, el proceso civil no es imprescindible para resolver el litigio que en él se debate. Proceso penal, imprescindible. Proceso civil no es imprescindible. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? El proceso penal, una vez se inicie por cualquiera de los actos introductorios, denuncia, querella o prevención provincial, empieza esa maquinaria, empieza ese engranaje a trabajar, empieza la investigación, indefectiblemente tiene que llegar a un sobreseimiento o a una sentencia. Entonces, normalmente es imprescindible. Habrá en algunos casos de excepción, porque yo no ejerzo la acción, porque renuncio a la acción, o porque desisto de la acción. ¿Sí, José? Lic, entonces cuando se dicta falta de mérito es como si nunca iniciara el proceso.
Sí, porque no hubo nada, pues. Ahí es porque no hubo nada. Pero si hay, ¿cómo se llama? Elementos, es porque se tiene que llegar al sobreseimiento o a la sentencia. Falta de mérito porque no existe nada, pues, no existe nada, ni siquiera por qué tener detenida a la persona. Pero no es que, en este caso hay falta de mérito porque posiblemente el hecho no es delictivo, posiblemente no hay elementos como para seguir investigando, no hay nada, pues, pero si hay, es imprescindible el proceso para resolver. Si hay que investigar si es cierto o no es cierto lo que se le está imputando, si existen los elementos necesarios para poder abrir a juicio o para discutir eventualmente en el procedimiento intermedio si procede o no un sobreseimiento. ¿Correcto? ¿Estamos, José? Correcto, Lick. Repito entonces, en cambio en el proceso civil no es imprescindible. Y veamos un contrato de mutuo. En un contrato de mutuo, por ejemplo, se está discutiendo sobre el incumplimiento del contrato. O se va a discutir el incumplimiento del contrato. El deudor dejó de pagar un mes. Mira, si no me pagaste voy a demandar. ¿Será? Y la pregunta es, ¿surgió el conflicto? Sí surgió el conflicto. ¿Por qué? Porque no pagó. Porque no pagó ¿cómo se llama? No pagó las una, 2 o 3 cuotas de las que estaba obligado. Incumplió. No pagó la renta, no un contrato de arrendamiento. No pagó la renta. Hay incumplimiento. El conflicto surgió. Mira, si no me pagaste, voy a echar de la casa. Si no me pagaste, voy a demandar. Y posiblemente el otro diga, mira, lo que pasa es que he tenido una casa, pero aquí está, aquí está la plata. Aquí está la plata, aquí te estoy pagando. ¿Hay proceso? No hay proceso. O posiblemente se inicie el proceso por una demanda. Posiblemente se inicie el proceso por una demanda. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a iniciar el proceso, inmediatamente le voy a ir a pagar. Es más, aquí están tus 10,000 pesos de este mes y te pago el saldo. Y la pregunta es, ¿hubo proceso? Se inició el proceso, pero no hubo proceso. No hubo proceso. ¿Por qué? Porque hubo un arreglo judicial o extrajudicial en las primeras de cambio. No tuvimos que llegar a que se dictara una, no tuvimos que llegar a que se dictara una sentencia, sino que simple y sencillamente se arregló el asunto, ¿sí? Entonces, decimos que en el proceso penal normalmente es imprescindible el proceso penal normalmente es imprescindible para la solución del conflicto que en él se discute o se debate. En cambio, en el civil no. No es imprescindible. Por ejemplo, puede haber en el fondo lo que estamos haciendo es una transacción. Estamos negociando la salida del problema que tenemos. Entonces, mira, voy a desocupar la casa, ya no puedo seguirte pagando. Me quitaron el chance, voy a irme a vivir donde mi mamá, pues, voy a ir a vivir con mi hermano, me va a dar un cuarto por ahí y me voy a acomodar, ya no puedo seguirte pagando. ¿Se entiende eso? ¿O tienen alguna pregunta? Muy claro, Lick, muchas gracias. Gracias, Wilebaldo. Lick, disculpe la molestia. ¿Sería usted tan amable de poder dar otro ejemplo con lo penal prescindible, por favor? No lo entiendo. Fíjese que no le oí muy bien. Siento un zumbidito por ahí. Disculpe, si podría dar otro ejemplo con lo procesal penal.
por favor. El único ejemplo que le puedo poner es de que cuando se comete un hecho delictivo, cualquiera que sea, es imprescindible para la solución del conflicto que se debate. Normalmente le digo que es imprescindible porque con cualquiera de los actos introductorios que se den del proceso, hay que investigar. Hay que investigar. Obviamente, como decía José Alejandro, y si se da la falta de mérito, pero cuando se da la falta de mérito es porque no hay nada. El juez dice, no, aquí no hay nada, esto no es delito, aquí solo lo trajeron aquí porque hay falta de mérito y ahí se acabó el asunto. O posiblemente sí exista y hay que iniciar una investigación. O puede ser que, por ejemplo, en un hecho de tránsito, yo tenga la facultad de renunciar al derecho que me asiste la ley de poder renunciar a un derecho. ¿Sí? Yo tengo derecho de accionar porque he sido afectado por un hecho de tránsito. Tengo la oportunidad de accionar. Pero llego a un arreglo extrajudicial, ahí no es imprescindible el proceso. Pero si nos vamos a la mayoría de delitos, el Ministerio Público tiene que actuar de oficio. Y ahí ya estamos hablando del ejercicio de la acción penal. Era el siguiente que les iba a comentar. Que es imprescindible, digamos que es normalmente el ejercicio de la acción penal es por un ente del Estado. Es decir, hay un ente que se encarga de ejercer la acción penal. Y en este caso muy particular de nuestro medio es el Ministerio Público, que tiene que ejercer la acción penal, ejercerá siempre la acción penal en todos los delitos de acción pública. Y hay otros delitos de acción pública que se necesita que le toquen la puerta al Ministerio Público. Es decir, se necesita la instancia, se necesita el requerimiento del particular para poder ejercer la acción penal. Si no, no lo ejerce. Es decir, y lo van a llevar con los sistemas de ejercicio de la acción penal. Es decir, que el particular se tiene que apersonar, llegar al Ministerio Público, requerir la instancia al Ministerio Público para que inicie la acción penal. Si no, no se va a iniciar. Pero la mayoría de los casos, delitos de acción pública, Ministerio Público presente. Delitos de acción pública a instancia particular, tiene que llegar el particular a pedirle que ejerza la acción. Y obviamente están los delitos de instancia privada. En estos casos estamos hablando eminentemente de las condiciones de procedibilidad penal, o sea, la circunstancia o el conjunto de circunstancias que deben de ocurrir en determinados casos para que pueda ejercerse la acción penal. En eso podría resumirle lo que me pregunta, es decir, ¿qué otro caso? Algún caso puede ser un hecho de tránsito, en el cual no es imprescindible para resolver el conflicto porque puedo llegar a una negociación. Mire, le voy a pagar los daños emergentes y le voy a pagar los perjuicios, lo que va a dejar de percibir, y le voy a pagar su estancia en el hospital, los gastos médicos, etcétera. Y por eso no voy a desistir, sino que voy a renunciar a la acción penal. Entonces el juez ya no tiene nada que investigar, el Ministerio Público no tiene nada que investigar, ya no hay nada que investigar, sino que simplemente ahí se termina el asunto. Pero si vemos la mayoría de casos, pero si es el día, ¿cómo se llama? En la mayoría de casos, el Ministerio Público es el que tiene que hacerlo, pues. Muchas gracias, No licenciado. sé si le quedó claro. Sí, ahora sí, muy amable. ¿Alguna otra pregunta?
No, Lick, por lo menos de mi parte no. Bien. En lo penal es frecuente el ejercicio de la acción penal por un ente del Estado. En lo civil no. Ya les explicaba que normalmente el ente del Estado es el Ministerio Público, el encargado de ejercer la acción penal. Es un ente del Estado. En cambio, en lo civil no. En lo civil es el particular. En lo civil es el particular quien tiene la potestad o no de ejercer la acción que pretenda para hacer que se le hagan valer ciertos derechos. Por ejemplo, el incumplimiento del contrato de mutuo, ¿cómo se llama? El incumplimiento del contrato de arrendamiento, y así les podemos hablar de una serie de procesos en el orden civil, pero soy yo, es el particular. En cambio, en lo penal no. En lo penal hay un órgano oficial acusador. Hay un órgano oficial acusador. ¿Quién es el Ministerio Público? Claro que con diferentes matices. Por ejemplo, para ejercer la acción penal en los delitos de acción pública, siempre va a ejercer que se cometa un delito de acción pública. Pero hay otros de acción pública que se requiere la instancia particular. Es decir, el particular se lo requiere al Ministerio Público. Si no, el Ministerio Público no va a hacer nada. Y por último están los delitos de acción privada, que solo van a poder ser ejercidos por los particulares. Por los particulares. Es decir, que tienen que ejercer la acción únicamente el ofendido por el delito. No puede nadie más, ni el Ministerio Público, ni el compadre, ni la comadre, ni el hermano, ni la esposa, ni la esposa, ni el papá, ni los hijos, nada. El ofendido. ¿Sí? No sé si está claro lo relativo al ejercicio de la acción penal por un ente del Estado. Sí, licenciado. Perdone, una pregunta, licenciado. En este caso, como estamos hablando de la materia penal y de la materia civil, estamos diciendo de que en el caso de lo civil se tiene que resolver entre los particulares. Por ejemplo, en el caso de pensión alimenticia, cuando en la rama civil ya no se llega a dar, no hay ningún acuerdo, ya se escala al área penal. Entonces ahí es donde ya podría aplicarse el proceso penal, o siempre va a ser entre los particulares. Porque ya surge un delito. Ok. Y hay un delito que se llama, negación de asistencia económica. Muy bien. Ahí ya surge un delito, ya pasa a otro ámbito. Ya es donde cambia, ¿verdad? Por supuesto, correcto. Muy bien. Es. Excelente, Lick, gracias, muy amable. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? En lo penal, número 4 sería este. En lo penal, la dispositividad básicamente la tiene el Ministerio Público. En lo civil no. En lo civil son las partes. El juez en lo penal es un juez contralor de garantías. Él no impulsa. Él no impulsa el proceso. Él no impulsa el proceso. Es el Ministerio Público quien va impulsando el proceso. Él es el que tiene la dispositividad. Él es el que investiga. Él es el que solicita la apertura, el que plantea la acusación, el que plantea el sobreseimiento, el que plantea la clausura provisional o decide archivar el proceso. Él es el que solicita que haya un procedimiento intermedio. Él es el que solicita que se abra juicio. Él es el que impulsa el proceso. En cambio, en lo civil no. En lo civil son las partes. Es decir, en lo civil es a petición de parte. Y tiene razón, porque en lo civil, el proceso civil es rogado. Es rogado. El proceso civil es rogado.
Si no se pide, el juez encabeta el expediente. Supongamos que se va a plantear una demanda ordinaria. En la demanda se va a solicitar, dentro de otras cosas, se va a pedir que se le dé audiencia a la otra parte por 9 días, para que se oponga o haga valer sus excepciones, que si no contesta, que se declare la rebeldía, que oportunamente se abra prueba y que en su momento se dicte una sentencia, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a plantear la demanda. Van a pasar los 9 días. Y el juez, ni visto ni oído. Si no le presentan una petición a otra parte de que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se continúe y que se declare la rebeldía del procesado, el juez no lo va a hacer de oficio. Y pueden pasar 10 días, 15 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Y se puede pedir la caducidad de la instancia. Y la caducidad de la instancia es declararla con lugar. A declararla con lugar, lo que va a suceder es que las cosas vuelven a al mismo estado en que estaban. Regresa al estado en que estaban. Y al regresar al estado en que estaban, puede hacer que el derecho haya prescrito. ¿Sí? Entonces, si no hay petición de parte, si no hay una gestión de parte, el proceso civil no se mueve. Entonces, la dispositividad está en manos de los particulares, en manos de las partes. En cambio, el proceso penal no. El proceso penal es el órgano encargado, en este caso el Ministerio Público, de empujar el proceso. En él está la dispositividad. Es decir, en el proceso civil todo es a petición de parte. Si no se pide, el juez no lo va a solicitar, no lo va a caminar así de oficio. ¿Se entiende eso? No, aquí le estoy haciendo una comparación entre el proceso civil y el proceso penal. La caducidad se da en lo civil. La caducidad no se da en el proceso, en lo penal. Lo que pasa es que lo que puede pasar en el proceso penal es de que se puedan vencer, por ejemplo, en la primera declaración. En la primera declaración se fija el plazo para la investigación. Hay un plazo para que el Ministerio Público plantee su acto conclusivo, que puede ser una... Permítame. No sé si sea alergia o me está empezando algo. Les decía que lo que puede suceder es que en lo penal se pueda dar el vencimiento del plazo que se fijó en la primera declaración para la investigación y el Ministerio Público incumpla, porque tiene que plantear su acto conclusivo. El acto conclusivo puede ser acusación, sobreseimiento o clausura provisional. Posiblemente se le vaya al Ministerio Público porque no tenga tiempo y no tenga que hacerlo. Entonces se le puede apercibir para que lo haga. Pero ahí no hay caducidad. Aparte sería la prescripción de la responsabilidad penal, pero eso ya es penal. La caducidad que yo le hablé fue en lo civil, para que no nos confundamos, es en lo civil. No sé si le quedó claro, Catalino. Con gusto, Catalino.
Y finalmente, el proceso penal contemporáneo juega un papel muy importante en las condiciones antropológicas, psicológicas, sociológicas, étnicas, porque lo que se trata aquí es de individualizar al procesado, porque lo que se está juzgando es a la persona. En cambio, en lo civil no, ahí no importa. Ahí no importa. ¿Por qué no importa? Porque no se está juzgando a la persona. No se está juzgando a la persona. Se está juzgando a, mejor dicho, se está juzgando la relación jurídica que existe, o concretamente es una relación de carácter jurídico. Es decir, estamos resolviendo el problema que surgió como consecuencia del cumplimiento de un contrato. Un contrato de mutuo, o un contrato de arrendamiento, o cualquier controversia que surja como consecuencia del derecho civil. Es decir, es una relación entre particulares. Es una relación que no tiene nada que ver la condición de las personas. En cambio, aquí sí. Tenemos que individualizar al procesado. Tenemos que saber quién es. Tenemos que saber, además de saber quién es, de dónde viene, de qué depende. Por eso en su primera declaración se le hacen una serie de preguntas. ¿Cuál es su nombre, su edad, su estado civil, su función, su oficio, con quién vive, de quiénes dependen económicamente de él, etcétera, etcétera? Ese es don Juan Pérez. En lo civil se identifica, pero por cuestiones legales, pero lo que se va a discutir es la resolución del contrato. Es el incumplimiento del contrato que hubo como consecuencia de que una de las partes incumplió. No estamos juzgando a la persona. Lo que estamos resolviendo es el conflicto que surgió por el incumplimiento o por alguna violación de algo que esté regulado y con lo cual no tengamos control. Alguien me ponía por ahí, claro, si la persona no sabe hablar español o castellano, como dice, se le tendrá que poner un intérprete, porque hay mucha gente que todavía está con su lengua nativa, o posiblemente sea un extranjero que no entienda y ni hable el español. Entonces se le tendrá que poner un intérprete, o alguien que no hable con su lengua nativa. Correcto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, yo creo que está bastante sencillo. Solo le quería preguntar, para el primer parcial, ¿qué tanto recomienda haber leído de los códigos que nos pidió? ¿Usted viene el primer día de clase? Sí, pero entré un poco tarde porque me estaba haciendo prueba de COVID. Yo en el primer día de clases expliqué todo lo que iba a entrar en el examen. Ok, yo no tan al principio, sino que en alguna parte de la clase, pero se lo voy a explicar a usted para que le quede claro y para los que no lo vieron. Les expliqué que la clase había empezado desde que yo dije buenas noches jóvenes, mi nombre es Manuel de Jesús Elías Iberos. Igual para todos, para los que estaban en ese momento, para los que no estaban, y ahora para usted que se andaba haciendo prueba de COVID. Es decir, la clase empezó desde ese momento. Y cuando hablamos de la evaluación, les dije, miren, como lo importante aquí es que ganen sus exámenes. Y vamos a fijar las reglas para la materia de los exámenes. Y les dije, para el primer parcial va a entrar, desde que yo dije, buenas noches jóvenes, mi nombre es Manuel de Jesús Elías Higueros. Hasta lo que veamos una clase antes del primer parcial. El día que esté programado el primer parcial. Para el segundo parcial va a entrar, desde que yo dije, mi nombre es Manuel de Jesús Elías Higueros, hasta lo que veamos una clase antes del segundo parcial. Y para el examen final va a entrar, desde que yo dije, mi nombre es Manuel de Jesús Elías Higueros, hasta lo que veamos una clase antes del examen final.
Esto quiere decir que siempre, mi estimada Dulce, siempre va a entrar todo. Eso yo lo comprendo, pero digamos, un estimado, un artículo de las leyes que estamos viendo, no, un artículo que usted diga, no, ok, gracias. Yo les dije que aquí vamos a ir, ahorita todavía no hemos analizado leyes, pero les dije que cuando leyéramos las leyes íbamos a analizar 1 o 2 artículos, por ejemplo, de la competencia. 1 o 2 artículos y ustedes se encargan de leer todo el capítulo, todo el título según corresponda. Si vamos a hablar del procedimiento común de la investigación, leemos 2 o 3 artículos que son medulares y de ahí todos los demás lo leen ustedes. Y cuando sientan, vamos a tener todo el código. Por el momento, todo lo que estemos hablando acá va a entrar. Todo. De lo que hablemos, de lo que hemos dejado que hacer, etc. Entendido, muchas gracias. Bien. Con gusto, Dulce. Con el derecho penal. Con el derecho penal, en el derecho penal se fijan los delitos y las penas. O sea, determinan delitos y se fijan penas. En cambio, el derecho procesal penal sirve para aplicar la ley penal al caso concreto. Es decir, que es instrumental. Perdón. Les decía que entonces que en el derecho penal se fijan delitos y se determinan delitos y se fijan penas. En cambio, en el derecho procesal penal nos sirve para aplicar la ley penal a casos concretos. Es decir, que a través del derecho procesal penal se aplica la ley penal a caso concreto. ¿Mediante qué? Pues el instrumento que nos sirve para aplicar la ley penal a caso concreto. En el derecho penal se determinan los delitos y se fijan las penas. ¿Mediante qué se va a aplicar esa ley penal a caso concreto? Mediante ese instrumento que ya hablamos, que es el proceso penal. ¿Sí? ¿Qué es el proceso penal? Con el derecho constitucional. Con el derecho constitucional existe una relación de fundante a fundado. ¿Dónde se funda el derecho procesal penal? Se funda en las normas de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pongámonos a pensar en la pirámide. En la pirámide de Kelsen. Hasta arriba tenemos la Constitución y después todas las normas ordinarias. Solo con una norma, con el artículo 12, que es el derecho de defensa, dice: nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio ante las autoridades debidamente preconstituidas. ¿Qué quiere decir esto? Que solo con eso tenemos que nadie puede ser penado sin antes haber sido citado y oído en juicio. Solo con eso tenemos para desarrollar todo el Código Penal, todo el Código Procesal Penal. Por eso se dice que existe una relación de fundante a fundado. Se funda el derecho procesal penal en la Constitución Política de la República de Guatemala. Repito, nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado y oído en juicio. ¿Y qué quiere decir juicio? Que tiene que haber un proceso. ¿Y qué quiere decir que haya un proceso? Tiene que haber una norma que regule todas las actividades y formas mediante las cuales se va a aplicar la ley penal a un caso concreto. Y así las cosas podemos ver en el Código Procesal Penal todos los principios, garantías constitucionales, garantías procesales, instituciones del proceso penal, jurisdicción, competencia, la acción penal, sujetos procesales. Vamos a ver el procedimiento común, cómo se inicia, denuncia, querella, prevención policial,
quiénes son los que participan o quiénes son los que participan en el proceso penal, quién controla la investigación, quién lleva a cabo la investigación, cuál es el plazo de la investigación, cómo termina la investigación, denuncia, querella, acusación, sobreseimiento, clausura provisional o bien el archivo de la causa. Va a haber un procedimiento intermedio, va a haber un ofrecimiento de prueba, va a haber un juicio, va a haber una sentencia, va a haber una ejecución de sentencia, quiénes son los encargados, cuáles son los medios de impugnar, etcétera. Una relación de fundante a fundado. Con eso tenemos para desarrollar todo el Código Procesal Penal. Se funda en la Constitución. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, está sencillo. Con el derecho administrativo. Con el derecho administrativo toma las relaciones o enlaces que hay de los preceptos orgánicos de los órganos estatales. Es decir, los principios del derecho administrativo, el derecho procesal los toma de la organización de los entes públicos. Es decir, cómo están organizados los entes públicos. Pongámonos a pensar en el organismo ejecutivo, por ejemplo. El organismo ejecutivo. Presidencia, vicepresidencia, ministerios, viceministerios, direcciones generales. Y dentro de eso es presidente, vicepresidente, secretario general, secretario privado, secretario aquí, secretario allá. En el ministerio, viceministerio de esto, viceministerio del otro, oficial mayor, secretarios, etc. En los tribunales es diferente. Obviamente hay una organización. ¿Y cuál es la organización? Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, Sala de la Corte de Apelaciones, tribunales de sentencia, tribunales de instancia, jueces menores, jueces de paz. Es la organización de los entes públicos, cómo están organizados y cómo están organizados internamente, por supuesto. ¿Quién lo preside? Hay un juez, hay un secretario, hay oficiales, hay notificadores, hay un comisario. Es decir, ¿cómo es que se desarrollan, o mejor dicho, o cómo están organizados los entes públicos? En esto es con el derecho administrativo. No sé, ¿alguna duda con relación con las disciplinas que hemos hablado, con el derecho procesal civil, con el derecho penal, con el derecho constitucional, con el derecho administrativo? Bien, hablemos de los fines. Los fines del derecho procesal penal son los mismos fines que el derecho en general. En primer lugar, persigue la seguridad, justicia y bien común. Seguridad, justicia y bien común. Lo que se persigue con la seguridad es procurar la seguridad de la colectividad mediante la aplicación de la ley penal al caso concreto. Es decir, cuando se violenta la norma penal, cuando se resquebraja el orden social, se aplica la ley penal al caso concreto para restablecer el orden social que se ha violentado. Queriéramos cada uno de nosotros porque no existiera el derecho y que todos supiéramos y conviviéramos en sociedad tranquilamente. No, pero que fulanito hizo aquí, que se pasó aquí, hay que poner barrotes, hay que aislar las colonias, hay que poner barrotes en las tiendas porque no se puede vivir de otra forma, etcétera, etcétera. Pero la seguridad consiste precisamente en procurar la seguridad de la colectividad. ¿A través de qué? A través de aplicar la ley penal al caso concreto. Un segundo fin es la justicia. Lo que se pretende es la justicia del caso concreto que se discute. Es decir, no por el hecho de que se le impute a una persona un hecho delictivo, no quiere decir que forzosamente tengan que salir culpable o responsable del hecho que se le imputa. ¿Sí?
No forzosamente tiene que resultar culpable del hecho que se le imputa, sino que lo que se persigue es la justicia, que sea objetivo el fallo, Si es culpable o no es culpable, pero eso solo se puede determinar a través de aplicar la ley penal al caso concreto, a través de todo ese tamiz que se llama proceso, a través de todas las etapas del proceso penal. No solo así, este es responsable porque así es, o porque así lo dijo la prensa, o porque así lo dijo el grupo de manifestantes, o porque el grupo de manifestantes dijo de que era inocente. No, lo que se persigue es la justicia. ¿Y la justicia con base en qué? Con base en uno de los grandes fines del proceso, o sea, la averiguación de la verdad real, la verdad material, la verdad histórica, o sea, la verdadera verdad. Y finalmente también se persigue la realización del bien común, o sea, la realización del bien común, del orden, cuando se transgrede el orden jurídico, la paz, la convivencia en sociedad, la convivencia, realizar el restablecimiento del orden que se pueda restablecer cuando se ha transgredido. Es decir, para que vivamos en comunidad, para que vivamos en la colectividad, para que vivamos en paz. Es decir, seguridad, justicia y bien común. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay Yo preguntas? creo que está sencillo por el momento. No, Lick. Gracias, Muchas Dulce. gracias. Muy claro. Bien, jóvenes, entonces dejamos el día de hoy por ahí. Ya no me siento muy bien yo el día de hoy. Pero bueno, Sigue teniendo tos, tome tu Silexil cada 6 horas, fíjense que 7.5 entonces mil. como alergia, no sé si sea alergia o qué, pero un poquito jaqueca ya. Pero bueno, ahí vamos a Sí, tomar algo. le da la misma. Muchas gracias, jóvenes. Pero bueno. Buenas noches, Muchas gracias por su presencia. Feliz noche, licenciado, muy amable. Feliz noche.